analizando un poco las recientes sesiones que tuvo la Suprema Corte de Justicia en torno a un tema que para los litigantes es de suma importancia, la cuestión de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué opinión le merece todo este debate y esta circunstancia que se vive? Mire, desde el principio de mi litigio viví la mayor injusticia del procedimiento penal, que es la prisión preventiva. El que a una persona se le prive de la libertad preventivamente para prevenir que no se escape, que esté en su juicio. La prisión preventiva es una de las mayores injusticias, pero en algunos casos necesaria para que la persona esté en su juicio, necesaria para que la persona no salga a la calle a seguir delinquiendo, necesaria para que si sale a la calle no vaya a destruir pruebas, necesaria en algunos casos. Pero cuando comencé a litigar y durante mucho tiempo, la prisión preventiva se aplicaba a todos los delitos que tuvieran un término medio aritmético de la pena superior a 5 años. Todos los delitos tienen una pena mínima, una pena máxima, se sumaban esas cantidades, se dividían entre 2, y si el término medio aritmético era inferior a 5 años, había libertad provisional bajo caución. Si no, había prisión preventiva obligatoria. Y eso nos llevaba a la injusticia siguiente: 2 personas acusadas del mismo delito, fraude, pero una de un fraude por una cantidad que tenía una pena cuyo término medio aritmético era inferior a 5 años, había libertad provisional bajo caución y el juez por 10,000 pesos le otorgaba esa libertad. Otra persona acusada de fraude, pero de un monto mayor, tenía una pena mayor, el término medio aritmético de la pena era mayor a los 5 años y entonces obligaba a prisión preventiva. 2 personas acusadas de un mismo delito, fraude, pero tratadas de manera diferente. A mediados de los años 90, eso se pretendió remediar haciendo un catálogo de delitos que se calificaron como graves. Estos delitos graves, que vamos a tratar de que sean los menos, obligan a prisión preventiva. Los que no estén en ese catálogo de delitos graves permiten libertad provisional bajo caución. Caución es el género que tiene especies: la fianza, la prenda, la hipoteca, en fin. En el 2008, con el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, se trató también de acotar la prisión preventiva al menor número de delitos posible, 5 delitos. 5 delitos que eran de prisión, que son de prisión preventiva oficiosa, pero que ahora suman 16. Esos 5 delitos que fueron aumentando hasta que ahora son 16, y al rato serán 20, y al rato serán 30, y al rato serán todos. Porque en México existe la idea equivocada de que si se pone a una persona en libertad durante su juicio, se está garantizando la impunidad, sin darse cuenta que esa libertad es nada más durante el juicio, y que si luego a esa persona se le declara culpable y se le impone una pena de prisión, tendría que ir a la prisión a compurgarlo. La prisión preventiva es injusta porque es contraria a la presunción de inocencia,
porque a una persona a la que se le presume inocente y a la que apenas se le va a enjuiciar para saber si es merecedora de ser declarada culpable y de la imposición de una pena de prisión, esa prisión ya se le impone, no como pena, sino preventivamente, pero al final de cuentas, sin que haya una distinción de una prisión con otra prisión. Cuando yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, leí un libro de un autor clásico italiano, Francesco Carneluti, Las miserias del proceso penal, que decía: la justicia humana hace sufrir a los hombres no porque sean culpables, sino para saber si lo son, mediante un procesamiento, un encarcelamiento preventivo que se vuelve una tortura. Esa historia se pretendió remediar con ese proyecto de un señor ministro de la Corte, para que al final de cuentas esa prisión preventiva oficiosa se quitara y quedara nada más, como debe de ser, una prisión preventiva justificada, que en cada caso, sin que importe el delito, el Ministerio Público, el fiscal, tenga que acreditar, que justificar la necesidad de la medida. La persona va a huir, va a seguir cometiendo delitos, va a destruir las pruebas. Prisión preventiva porque tú, fiscal, justificaste. No justificaste. A la persona le doy una libertad provisional, no es una libertad definitiva, es una libertad nada más durante su juicio, con una caución, con una fianza, con una hipoteca, con una garantía, con un brazalete, entregándome su pasaporte, es decir, de alguna manera asegurando la presencia de esta persona en su juicio. Los señores ministros votaron en contra de ese proyecto. A mí me parece que con una cierta razón, porque no entiendo muy bien que se pueda declarar inconstitucional un artículo que está en la Constitución. Bueno, que se contrapone con otro que habla de los derechos humanos y con los convenios internacionales, pero al final de cuentas está en la Constitución. Sin embargo, otro de los ministros, un eminente ministro, Juan González Alcántara, propuso una alternativa que ojalá hubiera sucedido, que quedara la prisión preventiva oficiosa, pero que los jueces de oficio, sin que el Ministerio Público se los pidiera, analizaran la necesidad de la medida, tomando en cuenta cada caso. Pero eso creo que tampoco sucedió. Hubo la oposición por parte del gobierno, y para que al final de cuentas entonces se siga encarcelando, y a veces por años, a las personas, nada más por el hecho de que se les acuse de un determinado delito. Me parece muy injusto. Sí, totalmente. Yo comparto el criterio en cuanto a que esa prisión debería de ser, como se ha señalado siempre, la última ratio, ¿verdad? La última razón para que una persona pierda un bien jurídico tan importante como lo es la libertad. El más importante. Sí, así es.